¿Alguna vez has oído hablar de un astrónomo que perdió la nariz en un duelo y usaba una prótesis de metal? ¿O de uno que tenía su propio Castillo Observatorio en una isla, financiado por un rey? ¿Y qué tal un científico que murió porque su vejiga explotó por ser demasiado educado? Suena ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Hoy vamos a conocer la increíble y excéntrica vida de Tycho Brahe, el hombre que construyó un puente entre las estrellas y la ciencia moderna. Imagínense la Europa del siglo XVI, un tiempo de reyes, alquimistas y grandes descubrimientos. En este escenario nace Tycho Brahe en 1546 en el seno de una de las familias más nobles y poderosas de Dinamarca. Desde pequeño, su destino parecía sellado. Seguiría la tradición familiar y se convertiría en un político o un estadista. Pero el Cosmos tenía otros planes para el Ané. A los 13 años, un eclipse solar total lo cambió todo. Ver cómo el sol desaparecía detrás de la luna, justo en el momento exacto que los astrónomos habían predicho, le pareció un milagro. No un milagro divino, sino un milagro de la matemática y la observación. En ese momento, el joven Tycho se enamoró de las estrellas y decidió dedicar su vida a desentrañar sus secretos. Para disgusto de su familia, que consideraba la astronomía un pasatiempo indigno de un noble. Pero Tycho era terco. Estudiaba derecho de día y, a escondidas, devoraba libros de astronomía por la noche. Compró sus primeros instrumentos con su propio dinero y empezó a hacer mediciones. Su pasión era tan grande que pronto se convirtió en una obsesión. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A los 20 años, mientras estudiaba en Alemania, Tycho tuvo una acalorada discusión con otro noble danés. ¿El motivo? Una fórmula matemática. Sí, has oído bien. Se pelearon por quién era el mejor matemático. La discusión subió de tono y terminaron batiéndose en un duelo con espadas en plena oscuridad. El resultado, Tycho perdió parte del puente de su nariz. Lejos de hundirse, Tycho convirtió su desgracia en una de sus señas de identidad más famosas. Se mandó a hacer una prótesis para reemplazar la parte perdida. La leyenda dice que tenía varias, una de latón y cobre para el día a día, y otra de plata y oro para las ocasiones especiales. Imagínense a este noble con su nariz metálica, un personaje sacado de una novela de fantasía que miraba al cielo con una determinación de hierro. Pero el evento que realmente catapultó a Tycho a la fama astronómica ocurrió en 1572 en una noche. Mientras volvía a casa, vio algo que no debía estar allí, en una nueva estrella brillando intensamente en la constelación de Casiopea. ¿Era más brillante que Venus? Hoy la conocemos como la supernova S en 1572. En aquella época, idea dominante, heredado de Aristóteles, era que los cielos eran perfectos e inmutables. Nada nuevo podía aparecer. Pero Tycho, con sus mediciones precisas, demostró que esta estrella nueva estaba mucho más allá de la luna, en la esfera de las estrellas fijas. Esto destrozó por completo la visión clásica del universo. Su libro sobre este descubrimiento, Stella Nova, lo convirtió en una celebridad en toda Europa. El rey de Dinamarca, Federico II, quedó tan impresionado que le hizo a Tycho una oferta que no pudo rechazar. Él le concedió la isla entera de Haven y una fortuna para que construyera el mejor observatorio del mundo. Una isla entera para un científico. Era algo sin precedente. Y así nació Uraniborg, el castillo de los cielos. No era solo un observatorio, era un palacio renacentista dedicado a la ciencia. Tenía laboratorios de alquimia, su propia imprenta, talleres, jardines y, por supuesto, los instrumentos astronómicos más grandes y precisos jamás construidos. ¡Tycho era un perfeccionista! Diseñó cuadrantes murales gigantes y esferas armilares que permitían medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una exactitud nunca antes vista. Para que se hagan una idea, sus mediciones eran precisas hasta 1 minuto de arco, sin telescopios. Los telescopios aún no se habían inventado. En Javen,
Tycho y su equipo de asistentes trabajaron sin descanso durante más de 20 años, compilando el catálogo de estrellas más completo y preciso desde la antigüedad. Noche tras noche, registraban meticulosamente las posiciones de más de 1000 estrellas y seguían los complicados movimientos de los planetas. Su objetivo era crear un nuevo modelo del universo que superara tanto al de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, como al de Copérnico, con el Sol en el centro. El modelo de Tycho, conocido como el sistema taicónico, era un híbrido. En su visión, la Tierra permanecía quieta en el centro del universo, y el Sol y la Luna giraban a su alrededor. Pero, y aquí está lo ingenioso, el resto de los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, giraban alrededor del Sol. Era una solución elegante que mantenía la Tierra en su lugar privilegiado, algo que satisfacía tanto las intuiciones físicas como las creencias religiosas de la época, pero al mismo tiempo explicaba matemáticamente los movimientos planetarios tan bien como el modelo de Copérnico. La vida en Uraniborg era tan excéntrica como su dueño. Tycho era conocido por su carácter arrogante y su temperamento explosivo. Celebraba banquetes fastuosos donde, según los relatos, tenía un bufón enano llamado Yep, de quien creía que tenía poderes psíquicos. Y, por si fuera poco, tenía un alce como mascota que, trágicamente, murió al caer por unas escaleras después de beber demasiada cerveza en una fiesta. La vida en la isla de la ciencia era de todo menos aburrida. Sin embargo, el paraíso científico de Tycho no duró para siempre. Tras la muerte de su protector, el rey Federico II, su sucesor, Cristián IV, no tenía la misma paciencia ni el mismo interés por la astronomía, ni por el enorme gasto que suponía mantener a Tycho y su isla. Las tensiones crecieron, los fondos se cortaron y, finalmente, en 1597, un amargado Tycho Brahe abandonó Dinamarca para siempre, llevándose consigo sus instrumentos y, lo más importante, sus décadas de datos invaluables. Después de un par de años, encontró un nuevo mecenas, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, en Praga. Rodolfo, un apasionado del ocultismo y la ciencia, lo nombró matemático imperial. Fue en Praga donde Tycho contrató a un joven y brillante asistente, un matemático alemán con una mente prodigiosa llamado Johannes Kepler. La relación entre ambos fue complicada. Tycho, el gran observador, celoso de sus datos, y Kepler, el genio teórico que ansiaba poner sus manos en ellos para probar sus ideas sobre las órbitas planetarias. Tycho le daba a Kepler solo fragmentos de sus observaciones, especialmente las de Marte, cuyo movimiento era el más difícil de explicar. No confiaba plenamente en él, temiendo que el joven le robara la gloria. Y aquí llegamos al final de la vida de Tycho, tan peculiar como el resto de ella. En 1601, durante un banquete en Praga, Tycho sintió una necesidad urgente de ir al baño, pero las normas de etiqueta de la corte eran tan estrictas que consideró una falta de respeto levantarse de la mesa antes que el anfitrión. Así que aguantó y aguantó. Al llegar a casa, descubrió que no podía orinar. Sufrió una agonía terrible durante 11 días. En su lecho de muerte, se dice que repetía una y otra vez: que no parezca que he vivido en vano. Finalmente, murió. La causa tradicionalmente aceptada fue la uremia, una infección provocada por la rotura de la vejiga, aunque estudios más recientes han explorado otras teorías, como el envenenamiento por mercurio. Ya que Tycho también practicaba la alquimia, la historia de su muerte por cortesía excesiva se ha convertido en parte de su leyenda. Tras su muerte, Johannes Kepler finalmente tuvo acceso completo al tesoro de datos de Tycho, y fue con esos datos, con esa precisión sin precedentes, que Kepler pudo formular sus 3 famosas leyes del movimiento planetario, demostrando que los planetas no se mueven en círculos perfectos, sino en elipsis. Sin las observaciones de Tycho, Kepler nunca habría podido hacer su revolucionario descubrimiento. Y sin las leyes de Kepler, Isaac Newton no habría podido formular su ley de la gravitación universal. Así que, aunque el modelo del universo de Tycho Brahe era incorrecto, su legado es
inmenso. Él fue el último de los grandes astrónomos a simple vista y el primero de los científicos de datos modernos. Su obsesión por la precisión y la observación rigurosa sentó las bases de la revolución científica. Demostró que para entender el cosmos no bastaba con la filosofía o la especulación. Se necesitaban datos, muchos datos, y de la mejor calidad posible. Tycho Brahe, el noble de la nariz de metal, el señor de la isla de la ciencia, el hombre que murió por sus buenos modales. Fue mucho más que un personaje excéntrico. Fue un gigante sobre cuyos hombros se alzaron Kepler y Newton, un puente dorado entre la astronomía antigua y la física moderna. Su vida nos recuerda que, a veces, los personajes más extraños de la historia son los que terminan cambiando nuestra forma de ver el universo. Gracias por acompañarnos en este viaje a las estrellas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras por la historia de la ciencia. Hasta la próxima.